El profesor universitario: significados atribuidos por los docentes del Aula Táchira hacia una intencionalidad idético-trascendental. Presentado por quien les habla, Dr. Yesser Alcedo. Merece destacar que esta ponencia es el resultado de un trabajo interactivo en virtud que la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, APULA, me encomendó hace un par de años atrás la encomiosa responsabilidad de dirigir el discurso del Día del Profesor Universitario, efemérides que se celebra en el contexto educativo universitario venezolano cada 5 de diciembre. Y en virtud de eso, pues decidí hacerlo a partir de los significados que le daban los docentes a su labor en el contexto de la Universidad de los Andes. Y lo hice a través de una investigación sistemática y recurrente, para lo cual asumí el método desde el enfoque cualitativo, en virtud de que se hizo fue entrevistas en el contexto directo donde tuvo lugar el estudio de manera sistemática y recurrente, a partir de una modalidad epistémica denominada fenomenología, en virtud de los planteamientos de Husserl, para quien la fenomenología implica el estudio de los pensamientos y las acciones, de todos esos significados que los informantes van atribuyendo a determinado fenómeno o situación en un contexto específico. Se abordó a través de la entrevista como instrumento y del guión de entrevista, a su vez contando con la presencia del investigador también como parte fundamental de este estudio. Fueron 8 informantes en total, es decir, 2 docentes por cada escalafón, a decir, 2 instructores, 2 asistentes, 2 agregados, 2 asociados. La organización de la información se hizo a través de las categorías y con estrategia de análisis mediante la teoría fundamentada, asumiéndose mediante las fases de investigación preparatoria, que comprende la formulación del problema y los elementos referenciales del marco teórico, el trabajo de campo, que es en sí la recolección de la información, y la discusión reflexiva de los hallazgos. El trabajo recurrente implicó asumirlo desde un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, que además estuvo en consonancia con los planteamientos de Rodríguez y García, para quien, cuando los datos son densos, exigen una reducción, una disposición y una transformación de los datos, quedando sujetos a las particularidades de la investigación y a la propia exigencia establecida por el investigador. En virtud de eso, pues el objeto de estudio se centró en el profesor universitario, el significado atribuido, porque para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad posmoderna con características complejas, en una situación cada vez más líquida, y que eso nos sitúa a los profesores universitarios frente a la premisa de que somos sujetos pedagógicos inacabados, por lo cual debemos asumirnos en una situación que nos exige cada vez más estar formados y preparados para dar respuestas a la sociedad. Y eso estuvo en consecuencia con los planteamientos de Gilles Ferry, para quien en el año 2005 el profesor universitario, al igual que los otros profesionales, atravesamos un largo proyecto de formación, premisa que apunta al reconocimiento de la educación y de su ejercicio como un proceso dialéctico que exige aprendizaje continuo, reflexivo, un crecimiento docente y desarrollo profesional que esté en consonancia con las exigencias de la sociedad. El tratamiento se hizo desde la teoría fundamentada con apoyo del método inductivo de la comparación constante de Gleiser-Strauss 1967, para quienes el análisis de una situación exige que ese tratamiento de la información sea sistemático, recurrente y permanente, para irlo segmentando de acuerdo con el proceso de codificación, utilizándose colores, porque este caso el abordaje fue de manera manual, y eso pues generó 3 categorías.
categoría fue el docente formador transcomplejo. Fue asociado por los informantes con los códigos compromiso ético, rol de formador, investigador y evaluador. Básicamente, pues responde un poco a los planteamientos de la Ley de Universidades y al diseño curricular de la carrera de educación de la Universidad de los Andes. Así, uno de los informantes, específicamente el docente universitario, los dijo textualmente: ser universitario es un compromiso ético con la sociedad que nos exige formar sujetos críticos reflexivos que sean transformadores. Significa entonces formarlos como profesionales orientadores, investigadores, evaluadores y que estén conscientes de su rol como agentes de cambio en la comunidad y por ende en la sociedad, que promueve en sus alumnos el interés por aprender, motivándolos a no desfallecer en los intentos de construir el conocimiento sobre la base de la investigación y como referente de aprendizaje esencial, compartiendo cada proyecto de vida y siendo un ejemplo que inspira a otros a enamorarse de la sabiduría. Desde luego observamos un profesor universitario que no solo se debe limitar al enseñar su disciplina, sino que también debe asumir el rol y el reto protagónico de ser un formador, pero de ese nuevo talento humano que esté en consonancia con las exigencias de la sociedad y que logre erigirse como un ser creativo, crítico, reflexivo, autónomo, que sepa y sienta las vivencias de su comunidad y que se comprometa activamente en los procesos de transformación pedagógica y de promoción de nuevas alternativas en esa impronta que le exige la nueva sociedad. Entonces, pues estos códigos sitúan al rol del formador como un sujeto, un profesional transcomplejo que no solamente debe responder al conocer del individuo, sino que se asume dentro de un enfoque socioformativo competencial y que debe responder a las necesidades, a las dimensiones básicas del ser, conocer, hacer y convivir en la inmediatez de un contexto que le va a exigir el desarrollo de sus competencias para su ejercicio profesional. Así, la segunda fue promotor de valores. Por antonomasia o por excelencia, el profesor universitario es un promotor de valores en el sentido de que se convierte en un formador creativo de la profesionalidad de los sujetos, a quienes enseña compartiendo con ellos la práctica y el reconocimiento de los valores. Así, los códigos asociados con esta categoría fueron valores ético-morales, valores sociales, estéticos, del conocimiento científico y el compromiso ético. ¿Por qué? Tal como lo afirmó el docente universitario 7, se asume como un sujeto alegre, creativo, sensible, luchador. Se trata de un individuo con cualidades humanas ejemplares, a decir, partícipe de la democracia, de la justicia, el amor, la caridad, pues se trata de un profesional humanista con una clara visión de sí mismo y de su prójimo, para lo cual educa con ejemplo. Entonces vemos allí las resonancias un poco de lo que decía Van Duran, de la modelización y del aprendizaje, cuando todas las sociedades tratan de imitar los comportamientos de un sujeto ejemplar, pues se fijará en sus esquemas o estructuras mentales con mayor facilidad el aprendizaje por modelamiento. Entonces, en esta categoría vemos cómo no solamente ese educador transcomplejo debe promover la construcción del conocimiento, sino debe compartir con sus estudiantes valores sociales cuyas competencias le exigen reconocer la importancia de la construcción del conocimiento científico apegado a los estándares de una sociedad cada vez más ávida de avances y transformaciones desde el hacer ciencia con conciencia y que asuma el compromiso ético. Seguidamente encontramos la categoría agente integrador y promotor sociocomunitario.
Los informantes participantes en este estudio asociaron esta categoría con los códigos servicio, transformación, solución de problemas, pertinencia social. Al respecto, el docente universitario 3 manifestó: nos debemos como agentes sociopolíticos a una sociedad que clama a gritos por novedosas propuestas de cambio y transformación que se traduzcan en el bien común de los venezolanos. Sustantivamente, somos los principales responsables de la elaboración de opciones auténticas de cambio a las necesidades no solo de la sociedad, sino también de nuestra propia comunidad. Se debe ante todo vincular la utilidad que tiene el conocimiento para resolver aquellas situaciones y retos socioculturales de nuestra vida diaria, que, en definitiva, el profesor universitario se debe a sus alumnos, a la comunidad y a la sociedad. El elemento fundamental fue que somos agentes de la transformación, garantes de ofrecer el aprendizaje en servicio para solucionar problemas con pertinencia social, es decir, reiterar los planteamientos de Le Morvan cuando nos dice que la ciencia y en este sentido la universidad se va a revitalizar a partir de esa resonancia colaborativa que debe existir entre la universidad y la comunidad, porque en definitiva son los elementos fundamentales para garantizar los procesos de construcción del conocimiento, haciéndolos cada vez más pertinentes con una educación que sea de calidad. A partir de los hallazgos, la disquisición ontoepistémica sistematizadas como reflexiones finales sobre este estudio que ha sido llevado de manera sistemática y recurrente en los contextos de la Universidad de los Andes, me permiten situar como reflexión final que el docente universitario en los albores de la sociedad del siglo XXI sigue siendo un modelo pedagógico a seguir por excelencia, a quien la sociedad le sigue reiterando el elevado compromiso de educar para transformar, es decir, se reitera la necesidad que tenemos de investigar nuestra propia práctica profesional para mejorarla y transformarla, pues solo los fracasos y solo nuestros éxitos llevados de manera sistemática a partir de la investigación y reflexión de nuestra propia acción nos permite aproximarnos a procesos de praxis pedagógica, es decir, prácticas reflexivas que nos permitan ir mejorando y que como formadores estamos llamados a ofrecer al alumno la oportunidad de erigirse como sujeto autónomo en el proceso de construcción del conocimiento y que ese proceso le permita reconocer que participa y vive en una comunidad a la cual debe permitirle interactuar a través del aprendizaje en servicio para hacerse más sensible ante estos problemas y que desde luego esa comunidad es un elemento o un actor clave que va a dinamizar los procesos de evaluación de ese profesor universitario y de las acciones de formación, permitiéndole decir hasta qué punto es pertinente la formación que ofrece en la universidad para hacerla más pertinente. Estas han sido las reflexiones de este estudio llevado a cabo en la universidad y que forman parte de este primer Congreso Internacional y tercero nacional de Pedagogía en el marco del doctorado en Pedagogía. Muchísimas gracias, se reitera así que el docente es un modelo pedagógico a seguir y que está en consonancia con los planteamientos de Rafael Flores Ochoa, es decir, que nosotros los profesores universitarios enfrentamos el reto de ser cada vez más consecuentes con las inusitadas dinámicas sociales que exigen de nuestra acción para vincularlo con la teoría y la práctica garante de los procesos de reflexión y de transformación de la comunidad.